Bienvenidos a Parciando, el primer podcast que les va a hablar la posta de cómo se vive en el desarrollo de software. A mi derecha tengo a Abel Cruz, conocido internacionalmente como el mejor desarrollador de .NET después de Linus Torvalds. Buenas, ¿cómo andan? Un placer. Genial. Abel, ¿qué onda? ¿Cómo está todo? ¿Qué nos cuenta? Bien, nada, sufriendo, pero bueno, gajes del oficio, ¿no? Pero bueno, eso es lo malo y lo lindo que tiene este rubro tan hermoso. Exactamente. Y a mi izquierda, Agustín de Luca, el conocido en los bajos fondos como el Lovecraft del código. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Sabes que me quedé pensando en lo del desarrollo de punto .NET después de Linus Torvalds. Me parece que Linus, Bueno, es como Linus que no creo que ahí, quiera tocar mucho código de Microsoft, pero bueno. claro, ¿no? Claro, por eso mismo. Bueno, muchachos, hoy creo que el primer episodio, pues nos disculpamos a nuestro yo futuro cuando nos escuchemos y seamos ricos y famosos, pero en este momento vamos a hablar desde la poca sabiduría que hemos adquirido en estos años de trabajar. Yo, pues bueno, puedo hablar por mí mismo, he trabajado ya 3 años como desarrollador de software, he pasado por todo el tipo de empresas. Hoy día estoy trabajando internacionalmente desde Argentina, con lo cual, bueno, ya siento que cerré ciertas etapas del proceso. Y el objetivo del podcast es ayudarlos a que, bueno, que tengan un poquito más de alivianado todo ese proceso de entender cuáles son todas las partes del desarrollo. Más que todo, cuando empezamos siempre tenemos toda esa cantidad de dudas. Una de las que vamos a resolver hoy particularmente va a ser cuáles son las diferentes áreas del desarrollo. Claro, sí, porque Aquí, de personal. hecho eso es una de las que como persona que recién se empieza a entrar en el mundo de de la tecnología, por lo menos a mí personalmente me costó cerrar y creo que le suele pasar a la mayoría, por el simple hecho de que cuando vos te querés acercar a la programación, vos decís, ah, quiero aprender a programar. Bueno, empezás a buscar cómo aprendo a programar. Y Sí. no muchos te suelen mencionar muchas áreas o muchas tecnologías. Suelen hablarte sobre todo del desarrollo web, del frontend, es por lo que siempre es lo que se encuentra en internet que te recomiendan a empezar a aprender. Y tal vez no es lo que a alguno le interesa. Hay mucha gente que, por ejemplo, quisiera dedicarse al desarrollo de videojuegos y es un ambiente completamente distinto y se manejan un montón de cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo web. Por lo tanto, nada, parte del objetivo de este episodio es eso. Tal vez hablar un poco de todas las áreas en un alto nivel para que la gente los pueda conocer. Tal cual, sí, y obviamente no se queden con esto, no es lo único que vamos a hablar. También vamos a hablar de las experiencias, obviamente, de nuestro punto de vista que podemos tener o llegar a ver en el rubro de sistemas, ¿no? Y también contando un poquito lo que dijo Agustín, de ver, hacer un paneo, ¿no? De todos los roles que hay en este rubro. Y obviamente, quizás hay gente que busca programar justamente solamente por la ganancia, ¿no? Por el sueldo, que no está mal, al contrario, está perfecto. Pero quizás no le gusta programar. Entonces, bueno, podemos darles otras puertas de acceso a trabajar dentro de lo que es sistemas. Claro. Sí, sí. ¿Les parece si empiezo yo desde el frontend? Creo que como siempre es la primera parte que se relaciona con el usuario. Sí, Eh, y es lo más visto, lo más, si podríamos decir, que se da a conocer, parte de desarrollo web o no, es el front, ¿no? sí, ¿Cómo es? es el front. Y aunque en estos días estábamos hablando, antes de este podcast, nosotros hablamos también, existimos afuera del podcast, gente. Eh, ¿Tenemos vida? Veo que también hay mucho desconocimiento directamente dentro de la misma industria de qué es lo que ocurre en el frontend, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es que simplemente es añadir estilos a una página web o, o digamos, La como tenía jurada en esa. el área, mover píxeles, ¿no? Este, que en realidad no es lo fuerte del frontend. En el frontend, no, yo como siempre, yo como les decía, veo el software como una máquina que se va moviendo
y que va creando diferentes situaciones y y que va transcurriendo en el tiempo y que esas cosas se van intercomunicando con otras cosas para darle resultados al final a un usuario. Entonces, eso es lo que ocurre en el frontend. Nosotros nos encargamos de que llegue al usuario la información necesaria para lo que necesita. Eh, Dentro de eso existen los estilos, dentro de eso existe el diseño gráfico, dentro de eso existe de que realmente eso le llegue de una manera efectiva, porque todos sabemos que, bueno, al principio una de las cosas más difíciles es leer de una consola. Yo personalmente a mí me costó muchísimo. Si tú le presentas la información como un lenguaje, que eso es al final lo que es al usuario para que la pueda reconocer más fácil, pues excelente. Pero dentro del frontend siempre se maneja todo lo que es los estados de la aplicación, de cómo se intercomunican los componentes, de cómo lograr que las cosas realmente ocurran y sean recibidas por el usuario. Sí, tal vez me gustaría, o sea, si bien una persona que ya está dentro un poco entiende lo que estás hablando, también explicar un poco para los que no tienen idea en realidad qué es frontend, qué es backend, o sea, Claro, o más sea, alto mucho nivel. más alto Para nivel para empezar, alguien que realmente no sabe absolutamente nada. Podemos aclarar que el frontend es en lo que es el mundo del desarrollo web, y aclaramos que el desarrollo web no es solamente una página de internet, es muchísimo más Aclaremos amplio. primero aclaremos primero que todo que es donde está la gente bella. Eso es Bueno, primero. eso se puede discutir más. Igual es una realidad que los que se dedican al frontend tienen muchísimo más gusto y son muchísimo más estéticos que el resto de uy, las áreas. Eso es una realidad. Entonces, dentro de lo que es el mundo de desarrollo web, que va más allá de lo que es una página de internet, nosotros podemos dividir las aplicaciones en frontend y backend. Frontend es la parte que se comunica con el usuario, tanto desde lo que ves como lo que hace que funcione por atrás de lo que ves y se comunica con un servidor para obtener los datos. Ahora, dentro, dentro del frontend podemos mencionar lo que hablaba Paulo, y el backend sería la parte de la aplicación la cual vive en un servidor, que un servidor, para la gente que no sabe, yo por ejemplo antes de meterme pensaba en un servidor y realmente no concebía en mi cabeza qué era, y no es nada más que una computadora que está corriendo 24/7. O sea, esa es la realidad. Que es la que se encarga de mandarle la información al frontend para poder mostrarse al usuario, por ejemplo, guardar también en bases de datos y comunicarse. Por ejemplo, la información de cuando vos te vas a loguear a una página, esa información se guarda en una base de datos. Toda esa lógica se maneja en el backend. Entonces, principalmente esa es la diferencia a más alto nivel, más sencilla que podemos establecer. no, sí, obviamente de decirles que justamente estos dos roles en específico son parte del desarrollador, ¿sí? Barra programador, como más les guste identificarlos, pero también hay otros roles dentro de lo que es sistemas, ¿no? Ya Claro, sean más gerenciales o más operativos. Ambos van de la mano con lo que es el producto consultoría, eso lo podemos tomar con pinzas si quieren. No, sí, básicamente el SRE es el Site Reliability Engineer, por sus siglas en inglés. Básicamente esta gente lo que se encarga es de que todo esté funcionando operativamente bien, ¿sí? De mantener producción, digamos, corriendo, ¿no? Distinto al DevOps, que bueno, unos dicen que es una cultura, que en parte lo es, pero hoy por hoy se convirtió en un rol, ¿sí? Que básicamente es la gente que se encarga de lo que vos estás haciendo como desarrollador llegue a producción, ¿sí? Con esto ya separamos dos partes operativas dentro de lo que es el proceso de lo que es lo que uno desarrolla a que esté productivo, ¿no? claro. Entonces tenemos que de lo que estamos hablando en un principio es del desarrollo web. Y bueno, ya vimos que hay tres roles importantes, ¿no? El frontend, que se encarga de las comunicaciones de la computadora con el usuario, del backend, que se encarga de obtener los datos de algún lado. Agustín hablaba de la base de datos, eso literalmente es un sitio y el que no sepa qué es un dato es, puede googlearlo o puede escucharme. Es simplemente una unidad de información y una unidad de información no es nada que algo que le interesa saber
a alguien. Eso es todo. Sí, una base de datos podemos Eh, decir básicamente que es un Excel con esteroides. exacto. Polémico, pero Bueno, sí, hay mucha Simplemente, complejidad. simplemente es donde se mantiene una información que quiere ser accedida en algún momento en el tiempo. exactamente. Sí, guardamos datos y los vamos a acceder cuando necesitemos. Cuando Exacto. necesitemos. Entonces el backend se encarga de eso, de extraer esos datos, acomodarlos y enviárnoslo a nosotros en el frontend, digo nosotros porque yo soy desarrollador del frontend, a que nosotros seamos capaces de presentarlos al usuario en una forma útil. Eh, ya cerrando eso es desarrollo web. Entonces tú, como futuro desarrollador o como desarrollador que ya eres, que estás empezando en el mundo de la lógica, de que por ahí lo primero que haces o lo primero que recomendaría yo para alguien que está empezando no es directamente entrar en toda esta cantidad de conceptos, sino ir directamente a aprender cómo colocar lógica o cómo escribir en el lenguaje que nosotros usamos para trabajar y después entrar en las especificidades de por ahí si eres una persona que le gusta más comunicar sus ideas gráficamente, o eres una persona que le gusta más la lógica pura, o eres una persona que le gusta más diferentes cosas, y ahí puedes decidir cuál es el área de desarrollo donde te puedes desenvolver de una manera más Claro, de eficiente. todos modos, Porque igual está bueno, o sea, conocer, un poco también es el objetivo de hoy, es conocer un poco estas áreas a muy alto nivel, lo más básico, o sea, la definición ni de Wikipedia, la primera que te salga en Google, eso sería nuestro objetivo hoy, remarcar, porque si bien para el 99% vas a necesitar aprender a programar sí o sí, aunque sea lo más básico, eh, tal vez podés empezar con ventaja si te interesa un área u otra según el lenguaje que elijas para empezar. Lo que sí es cross a cualquier área es la lógica. Es muy importante, y no necesariamente, aunque ayuda mucho, entender lógica matemática formal, pero sí a plantear una idea, a saber lo que es un algoritmo, que como dijo un profesor, no es nada más ni nada menos que una serie de pasos ordenados. O sea, desde caminar Infinitos. infinitos. Sí, y tienes fin, razón. para conseguir un objetivo. Eh, Exactamente. Solucionar un bueno, problema. Es eso lo que más premia. Básicamente un desarrollador soluciona problemas de índoles informáticos, pero bueno. exacto. Bueno, de hecho, eh, esa es una de las Y es razones tu por las trabajo. cuales yo me metí. O sea, yo me metí no solamente porque me gusta todo lo que tiene que ver con la tecnología, sino porque me gusta resolver problemas. El análisis y solución de problemas y bajarlos a una manera lógica es realmente lo que te hace desempeñarte bien como programador dentro de cualquier área, porque es indispensable. Claro, a final de cuentas uno tiene como sus cosas, ¿no? El arte de codear, como la forma en que lo haces es muy importante también porque pues bueno, siempre se dice que es fácil hacer a una computadora entender lo que tú quieres decir, pero hacer entender a otras personas es más difícil. tal cual, tal cual. Sí. Entonces, bueno, ese es el desarrollo web. En general, yo creo que como síntesis es eso, es una relación entre datos y un usuario. Y en el medio existen estas cosas, estas diferentes Sí, partes, igualmente en esa las cuales definición puede aplicar a cualquier software, a cualquier sistema de información como tal, solamente que en el desarrollo web sucede a través de la internet, justamente. exactamente, qué bueno, bien dicho, Uti. Pero bueno, también podemos mencionar, Y bueno, discúlpame que te interrumpo, podemos ajá, mencionar, porque se van a encontrar con esto cuando busquen, es que es el full stack, que realmente, a Mm, ver, algunos dicen que existe, algunos dicen que no existe, en la realidad no hay nadie que lo haga es un mito. completo como tal, porque es mucho trabajo, con lo cual vos en tu puesto de trabajo no vas a hacer todo, pero el full stack es un concepto que refiere a aquel programador que sabe tanto de frontend como backend. La definición es sencilla es posible, esa. se hace. Es posible, si vos te pones a programar algo solo, lo vas a tener que hacer, pero en un puesto de trabajo quizás hagas un 70% de backend y un 30% de front, o viceversa, o porque generalmente se buscan puestos específicos. Si te contratan como full stack y te hacen hacer de todo, básicamente te están explotando.
Sí, No y sé, el que mucho abarca, poco aprieta Por también, supuesto, ¿no? sí, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser especialista en algo específico, obviamente si estamos hablando de un desarrollador, ¿sí? Porque obviamente el mundo de sistemas es más que programar, si bien como dijo Lucas, uy, ya te la cagué, boludo. Hijo de ¿Por qué puta. te No, dice acordé de Lucas? Luca. Mucha gente me dice Lucas, no entiendo por qué, pero es. Pero yo te conozco hace rato, boludo. Se me cruzaron ahí los cables. Bueno, hacemos un breve edit y como dijo Agustín anteriormente, si bien es necesario manejar lógica, eso sí te doy el ok, estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es programar. Yo creo que un diseñador, un buen diseñador UX, puede tener nociones de maquetado, pero no necesariamente tiene que saber programar, ¿no? Alguien de producto no tiene por qué tener un background técnico, ¿sí? Pero obviamente tiene que manejar muy bien la lógica porque él es el que es el owner del producto justamente. Pero bueno, ahí ya mencioné algunos roles que no entramos en discusión, que podemos hablar un poco más de ello, Sí, que es parte de nuestra vida del día a día, ¿no? La comunicación con los diseñadores UX, UI. tal cual. Pero ellos son como externos al mundo del programador como tal. Un programador puede ser desarrollador UX, como también un desarrollador, como un diseñador puede ser programador, ¿no? bueno, Pero ahí son Claro, pero no es los requerido. voy a bajar a definir qué es, díganme ustedes, qué es un UX y UI, porque mucha gente no lo sabe. yo puedo hablar de eso. El UX es la persona que define cómo va a experimentar un usuario una aplicación como tal desde la parte gráfica, o sea, está muy interrelacionado con lo que es el frontend, jamás se comunica con el backend como tal. Y el desarrollador UI es cómo o sea, la estética de esa aplicación. Entonces sería como los colores, los adornos, las diferentes cosas que hacen a la aplicación hermosa o digamos agradable a la vista, y el UX lo que se encarga es que sea fácil de usar. ¿Se entiende? Claro, sí, de hecho el UX me gustaría agregarle que es justamente, como es UX es User Experience, también diseña cómo el usuario va a usar la aplicación, o sea, cómo se comunica no a nivel, digamos, de lenguaje, o sea, en realidad sí, justamente todo el lenguaje invisible que hay, Intuitivo. claro, desde, por ejemplo, el maquetado, decir cómo el flujo con el que el usuario se va a loguear es este, va a pasar por esta parte de la aplicación, va a tener, o sea, un botón con el cual va a decir login. Ahora, la estética de eso es lo que hace UI, que es User Interface, pero todo lo que tiene que ver con el flujo que recorre el usuario mientras, valga la redundancia, usa la aplicación, eso es lo que diseña principalmente el UX. Exacto. Mencionamos otro concepto oscuro, pero oscuro, oscuro, oscuro. A ver. El del DevOps. Ese concepto es oscuro Porque ni porque ellos no mucha gente saben qué son, básicamente. sí, porque, o sea, yo voy a tratar de dar una pequeña introducción, vamos a ver ¿No lo si me Sí, sale, mencionamos? sí, porque yo tampoco lo me sé. mencionamos y por eso lo retomó. Ah, ok. Sí, yo realmente no tengo o sea, tengo idea ya después de tanto tiempo de trabajar, pero al principio era como una cosa mágica. Pero en realidad yo creo que puedo definirlo como la persona que se encarga de toda la lógica relacionada a que una aplicación, digamos, funcione en producción. Digamos, que los ambientes de desarrollo, en el desarrollo existen ambientes, esos ambientes son diferentes partes donde se hace, o sea, en realidad se hace software en uno de esos ambientes, y esos ambientes tienen como digamos capas que abstraen al usuario de las equivocaciones que pueden ocurrir en la parte de desarrollo. Y como decir eso, nada, o sea, un ambiente es una capa que se abstrae de la última que sale al producto como tal, a la cosa que utiliza el usuario como tal. Sí, no, como dije anteriormente, es la gente que se encarga de que lo que el desarrollador hace sea productivo, sea utilizable por el usuario final. Así a Exactamente. grandes rasgos. Que básicamente automatizan, si queremos ser un poquito más técnicos, automatizan tareas que antes eran manuales y bastante tediosas, y obviamente esto se hace programando. Hay que tener conocimientos de eh, cómo se comunican las computadoras, digamos, ¿sí? Los servidores, y obviamente si tenemos algún tipo de hosting, es decir, dónde vive nuestra aplicación,
hay que saber comunicarse con ellos. Claro, y además algo que no mencionaste que está bueno y que me parece que es parte fundamental de DevOps, por lo menos desde la noción, no sé si tanto la real, pero sí sobre todo desde la teórica, em, es esta noción de que el DevOps es cross a las dos áreas, las otras dos áreas principales dentro de lo que es el desarrollo de software. Porque vos como dentro del mundo de desarrollo de software, principalmente tenés a los desarrolladores como tal, que podemos agruparlo como los que hacen la aplicación, digamos, los que la codean, hacia muy grandes rasgos. Y por otro lado también tenés toda la parte de la gente que se encarga de la gestión de calidad del producto, que es también conocido como QA, Quality Assurance, ¿Mm? que es de hecho en parte a lo que yo me dedico. Y justamente, si bien ahora vamos a comentar más en detalle sobre QA, la gente de DevOps se encarga de integrar los procesos tanto entre desarrollo y QA para que puedan, digamos, se mantenga siempre un flujo productivo entre las áreas, que no sea una traba para la otra, que se puedan comunicar de una manera eficiente, etcétera. Ajá, ¿y qué hace un QA como tal? Bueno, QA de hecho, es un ambiente muy amplio, pero principalmente es, como dice la definición, gestión de calidad. La calidad, eh, cuando vos estás, digamos, fabricando un producto, sea lo que sea, tenés que asegurarte, si querés hacer algo que sea también reproducible, mantenible, que no tenga problemas, es asegurar, Robusto, claro, robusto, escalable. escalable. Ahí ya vendí humo. Tenemos un montón de conceptos ahí, pero tenés que asegurarte de que cumpla ciertos estándares. Eso es lo más importante. El QA a gran escala eh, se encarga de que tanto los procesos como los productos cumplan con ciertos estándares que justamente son los que están estudiados, que te ayudan a generar un producto tanto de manera más eficiente como más eficaz, eh, por lo cual eleva mucho la calidad de una empresa si vos realmente estandarizás procesos. Por ejemplo, si yo digo para ir a comprar pan, tengo un montón de opciones. Puedo ir al chino de acá a la vuelta, puedo ir al almacén de Doña Rosa o puedo ir a Walmart y comprar pan ahí. O sea, hay distintas maneras, lo puedo hacer en cualquier momento del día, lo puedo hacer de cualquier manera, puedo comprar cualquier cantidad. Ahora, si yo digo, bueno, cuando voy a comprar pan, agarro y digo, voy a comprar a los chinos de acá a la vuelta y compro 1 kilo cada 2 días. Entonces cada 2 días voy a las 9 de la mañana a comprar el pan. Entonces eso lo que me va a hacer es dar un orden eh, y para que tampoco falle. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, que eso es otra de las cosas que hacen los QA, es qué pasa si de repente falla algo en este proceso? ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto para que no tengamos problemas? Porque eso, cuando le elevas a un software, lo elevas a producción, si de repente, por ejemplo, traigo un caso real, eh, en tu empresa se corta la luz, tenés que tener otro proveedor alternativo para no quedarte sin energía, porque no sabés cuánto va a durar el corte de luz o de internet, por ejemplo. Todo eso hay mucha gente, y esto es parte justamente, por eso lo quería traer, del mundo del software, que tal vez no necesitas programar, pero sí es una parte fundamental y muy grande. Eh, por ejemplo, establecer también en un proyecto todo este tema que no se encarga el QA, pero es parte de lo que hace a QA, em, de establecer los objetivos del proyecto, de establecer hacer matrices, no sé, de riesgo para analizar posibles caminos alternativos cuando pasa algo, estar al tanto de lo que está haciendo el equipo y gestionarlo para que funcione bien y no haya trabas, no haya problemas. Todo eso es parte del QA, por más que no lo haga el QA, porque mucha gente, o sea, cuando vos hablas de QA, lo que se te viene a la cabeza es el tester, que El test, justamente es sí, una parte muy grande de QA también. El tester es, que a final de cuentas el tester es el que evita que lleguen ciertos errores al usuario, ¿no? claro, sí, justamente el tester es la persona encargada de probar la aplicación como si fuera un usuario, las distintas partes,
y generar reportes en caso de errores para que se puedan corregir antes de que llegue a manos del usuario. Eso es a grandes Exacto. rasgos. Y dentro de lo que es el testing, vos podés tener digamos, el clásico, que es el manual. O sea, si vos, por ejemplo, como producto tenés una página web, yo como tester puedo entrar a la página y hacer lo que hace un usuario, ¿no? Se establecen distintos casos de prueba, distintos caminos para los cuales tengo que entrar y hacerlo a mano. Y después tenés a lo que me dedico yo, que es la automatización de testing, que no es nada más ni nada Que menos, ahí sí necesitas claro, código. que codear programas que lo que se dedican es emulan el usuario, pero que no necesariamente reemplazan a los tester manuales. Los tester manuales no se ven desplazados por la automatización, porque justamente lo que se busca automatizar son tareas, digamos, repetitivas y que no le aportan valor al tester manual. Claro. Está Genial. muy buena esa diferencia. Sí, 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 también uno aprende, ¿no? Porque ya hicimos, pues bueno, estamos haciendo un puente ya de lo que sale de saliendo de web, digamos, porque ya el QA puede ser aplicado a cualquier producto de Sí, de software, hecho, ¿no? DevOps también. DevOps también. Entonces ya estamos saliendo del mundo web y nos vamos a meter, vamos a aprovechar el puente y hablamos bueno, de las otras ramas del desarrollo que existen. O sea, a mí me gustaría, por último, aclarar que todas estas áreas tienen subáreas dentro de ellas en las cuales te puedes especializar. En el frontend existen muchísimos lenguajes de programación que la gente utiliza. Yo dentro del frontend, aunque las aplicaciones mobile son un poco más complejas, pero muchas aplicaciones solamente crean esa infraestructura del usuario como tal, porque a final de cuentas el mobile, decir desarrollo mobile es como decir desarrollo en sistemas operativos nativos, ¿no? Es crear aplicaciones que existan dentro de un sistema operativo, pero tienen ciertas características que se comparten con el frontend, ¿no? Claro, sí, es que de hecho Eh, mobile tenés... mobile es un buen puente justamente por eso. Porque tenés tanto aplicaciones que se hacen con tecnologías web como aplicaciones que se pueden hacer nativas. Por lo tanto, vos podés exacto, pasar, y esto es una de las grandes ventajas por las cuales yo me metí a sistemas, es que tenés libertad para pasarte de áreas. Si bien te vas a especializar en alguna, podés cambiar de rumbo en cualquier momento. Por lo tanto, vos podés empezar como desarrollador web y después hacer aplicaciones mobile con esa misma tecnología que aprendiste y un poco más a hacer una aplicación web. exacto. O sea, la diferencia en este caso sería dónde corre la aplicación. Una corre directamente en el Internet constante ahora, hoy en día. Antes era un poquito más marcada la diferencia, ¿no? Porque antes las aplicaciones web eran mucho más simples. Hoy día las aplicaciones web son mucho más complejas, mucho más robustas. Cuando hablamos de robustez es como un sinónimo de complejidad, dirían ustedes. Es difícil, o sea, es complejidad. Algo puede ser complejo y ser un quilombo por adentro tranquilamente. Ese es el tema. O sea, es complejo pero estructurado, digamos. Yo creo que si hablamos de aplicaciones web, es, no sé si complejo, quizás por lo que labura por detrás No, se sí, refería a la robustez como pero concepto. robustez como concepto. Y puede ser, no sé. Bueno, No sabría decirte, robustez puede ser, no sé, algo que te permite a vos desarrollar cosas muchísimo más complejas o eh, de que robusto sea, si hablamos de tecnología, el framework en sí. exacto. Entonces, a final de cuentas, las cosas que se pasan ahora son mucho más, como digamos, generales. Tú puedes crear aplicaciones súper completas en un browser que te generen desde videojuegos a muchísimas otras cosas. Puedes desarrollar experiencias en 3D, puedes desarrollar experiencias que salen de lo que se consideraba hace unos años en un rubro que evoluciona mucho, que se consideraba una aplicación web. Antes era solamente utilizar HTML para generar un esqueleto, utilizar CSS Sí, para cuando, hacer cuando llegó el dibujitos. CSS, porque antes era HTML, digamos, es un lenguaje, digamos que es solamente para escribir texto y un poquito más, o sea, entre comillas para los que no saben.
Después podemos profundizar en otro episodio sobre las tecnologías web, pero es la época de los 90 en donde las páginas web eran solamente texto y un color de fondo y una imagen y poco más. No había Eso- animaciones, no había un estilo complejo, no había interacción con el usuario, era texto principalmente, cómo mostrar un documento. exacto. Entonces, bueno, Era como leer un Word Sí, pelado, literalmente. sin nada. entonces llegó el CSS que le dio el estilo y le dio la visibilidad y lo que yo hablaba hace poco bueno, de poder adaptar esa información a una experiencia más agradable para el usuario. Después llegó JavaScript que empezó a generar lógica dentro de la misma aplicación y le permitía a esa aplicación generar cosas mucho más completas, cálculos, etcétera. Y pues bueno, hoy en día se ha avanzado tanto en eso que pues bueno, podemos crear experiencias súper completas, tanto en web, digamos, como en experiencias nativas. Entonces, bueno, en mobile existen estas capas también en las cuales se separa un front-end de un back-end. La diferencia principal es que, digamos que dentro del browser, dentro del navegador, existen ciertas API, que API no es nada más que cosas a las que tú llamas para que generen lógica sin tú interesarte de cómo ocurren. Eh, esas API se llaman del browser o se llaman del mobile y estas tienen estructuras diferentes. Supongamos que en el mobile tú quieres generar una rotación de alguna cosa que tú estés mostrando en la pantalla cuando el usuario mueve el teléfono. Utiliza la API del giroscopio. El browser no tiene la posibilidad de utilizarla, pero tiene la posibilidad de utilizar otras API que le permiten hacer cosas diferentes. Entonces, a final de cuentas, lo que tú vas a terminar haciendo en uno o en otro va a ser llamar diferentes APIs y cada uno de estos sistemas tienen lenguajes que están optimizados para esto. En el caso de web, digamos que es JavaScript o TypeScript, que es un lenguaje diferente, pero ya es un poco más avanzado porque tiene algo que se llaman tipos, después no les interesa en este momento qué es. Y en nativo existen aplicaciones que se crean directamente, digamos, para sistemas operativos iOS, que son los del iPhone, o en Android. Claro, sí, bueno, también podemos hablar de nativo para Linux, para Windows, para macOS, fuera del Exacto, mundo mobile, ¿no? Nativo también, a ver, exacto. programación nativa también, que una parte de las que tal vez no se habla mucho, pero a mí me parece importante y debe ser súper interesante y demandante, es de sistemas embebidos, porque no perdamos de vista que hoy en día el software está en todos lados y básicamente es la razón por la cual eh, desde cierta perspectiva podemos decir que los programadores controlamos el mundo. Porque si por un error de un programador podés tener un fallo en el software de un hospital y se te puede morir gente, o podés tener un tema en el software de un dron militar y pifiarle con un misil al objetivo. Entonces no es joda. Desde Claro, eso o hasta tu mismo heladera o la tostadora o cualquier cosa, porque Doom puede correr hasta en el Evatest. Así que eso es una realidad. Entonces, también existe como programación nativa, podemos decir, el tema de lo que se llaman sistemas embebidos. Y es justamente, por ejemplo, el software que corre en tu reloj, el software que corre en tu televisión, el software que corre en cualquier otro lugar. Que estos tienen sistemas operativos como tal. Un sistema operativo es lo que hace la comunicación entre estas aplicaciones y el hardware, digamos, como la cosa dura, El metal. el chip, el metal, la cosa donde se mete la gente que sí sabe. Nosotros no sabemos. Entonces eso es polémico eso. polémico, Y polémico. polémico. Es la gente que tiene que hacer el trabajo duro. Sí, Es la es que la gente que... gente Pero pone a programar drivers, que se ponen a programar... Drivers, para el que no sepa, es el software que permite la comunicación entre, por ejemplo, cualquier dispositivo de hardware y tu computadora. Por ejemplo, necesitas un driver. O sea, para que reconozca un USB, hay un driver ahí dentro de una empresa que se encarga de hacerlo. Entonces, todo Exacto. eso también es software y también requiere programadores. Pero esos son duros, gente. De verdad que si ustedes deciden meterse en eso, realmente lo respeto. Sí, sí, yo creo que... No, no conozco a ninguno, de hecho, pero...
deben ser jodidos. No, Porque, por ejemplo, hay pocos, hay eh, pocos. acá sí realmente tal vez necesitas un background mucho más técnico, porque muchas veces esa gente tiene que trabajar con hardware limitado. Por lo tanto, necesitas Sí, hacer muchos cálculos sobre la eficiencia de tus procesos. No podés perder un byte de memoria en algunos casos porque no llegás. No tenés fuerza física para correr el programa, sino. Por lo tanto, eso sí son áreas exacto. que realmente requieren conocimiento técnico más avanzado, digamos. Y que no tienen esas herramientas que yo mencionaba de la API, ¿no? Porque ellos son los que crean las API. Bueno, sí, es verdad. No sé igual si definimos bien qué es una API. No sé si no llegué a escuchar si lo definiste como tal. Pues, Bueno, yo lo definí como tal, como decir que es una lógica a la cual tú llamas sin saber cómo funciona. sí, a ver, una API yo la definiría, porque literalmente es el nombre, es una interfaz con la cual el programador se puede comunicar con un software que le permite o le facilita realizar ciertas tareas. Es decir, Exacto. por ejemplo, mm, digamos, vos querés hacer un cálculo con una computadora, ¿no? Una computadora a nivel de hardware trabaja en bits. Es decir, si vos quisieras hacer un cálculo realmente, hablando con lo físico, tenés que jugar con la electricidad para setearle los bits y hacer un cálculo en binario, digamos. En cambio, con un... Sí, y antes de eso tenés que hablarle en el lenguaje que entiende Claro, la no, yo máquina, te ¿no? hablo directamente a lo físico. Si querés jugar con un pedazo de Pulsos metal que guarde eléctricos. bits con Exacto. Sí, electricidad, digamos, lo más duro. Ahora, claro, con un tal cual. sistema Sobre operativo, ese, una aplicación de una calculadora, eso es una interfaz que a vos como usuario te permite usar ese metal que está corriendo ahí abajo con electricidad, pero te lo facilita muchísimo más. Y vos simplemente apretás números en una pantalla y los operadores. Y esa es tu claro, interfaz como entonces, usuario para hacer el cálculo. exacto. Entonces sobre esa API se crea otra API, sobre esa API se crea otra API y sobre eso, y se van creando capas de API hasta llegar al punto donde nosotros como programadores las usamos muchas veces. Claro, sí, o sea, algo muy lindo como concepto, creo que para dentro de lo que es el mundo de la programación y también que tuvo que ver mucho el software libre con eso, es que en realidad siempre construimos sobre lo que construyó toda la comunidad. O sea, nunca como programador, nunca vas a programar en o sobre algo que no haya construido alguien. O sea, no vas a empezar desde cero jamás. Tal cual, sin ir más lejos, Linux es el corazón de Internet. Hoy por hoy, Sí, sí, bueno, Linux toda le podemos aplicación dedicar un web capítulo vive en entero. Linux. O sea, es Exacto. Y pasión. Sí. lo haremos, y lo haremos. No es Sistemas que, embebidos que corren en Linux, Claro, sí, bueno, una es una Raspberry locura. Pi usa Linux, por ejemplo. Android mismo Exacto. está construido sobre Está basado Linux. en Sí, Linux. sí. todo, macOS, todos los sistemas operativos y Oh, los que no no, bueno, están macOS, claro, están basados, basados en otros, por ejemplo. macOS es En primo Unix. de y Linux, pero están basados están en basados Unix. en Unix. Ya, Es el exacto. primo hipster de Sí, Linux. podríamos Sí, decirlo, sí. el primo cheto. No, igual, a ver, Eh, depende, el que te porque cobra. hipster careta, porque Linux es más under usar Linux, me parece. O sea, también puedes tomarse como medio hipster por Sí. ese lado. Es más deep. Pero Exacto. vamos a poner claro, Linux no se baña, macOS se pone perfume. Sí, Y sube historias a Instagram. podríamos decir. Sí, eso es exacto. Pero bueno, Y All volvamos a Stars. retomar que nos estamos yendo un poco de mambo. Claro, Sí. no, me gustó mucho porque nos fuimos a hablar algo muy importante que muchas veces no se menciona de que ya, o sea, tenemos capas dentro de nosotros mismos como programadores, no es que sabemos todas estas cosas, sino que hay capas de gente que trabaja sobre ellas y aparte de eso que hay áreas en las cuales tú te puedes desenvolver y pues bueno, nada, o sea, dentro de la comunidad hay una amplitud gigantesca que puedes atacar. Entonces ya hablamos primero de lo que primero le llega a la gente, que es el web, el backend, todo este tipo de cosas y estamos hablando ya bueno, de cómo funcionan las cosas en Android, de cómo funcionan las cosas en un sistema operativo como Windows, como Linux y cómo funcionan las cosas por debajo que hacen las comunicaciones entre un sistema físico y que a ti te aparezcan las cosas en la pantalla. Entonces eso es Bueno, eso maravilloso. Entonces, todo eso son me programadores. gusta, me gustaría agarrar de eso, porque es algo que a mí me parece apasionante
Y es que yo realmente, si bien siempre desde muy chiquito me encantó y estuve en contacto con la tecnología, algo de lo que yo nunca tocaba era el hardware. Abrir la PC jamás. De hecho, entender lo que pasa ahí abajo, para mí eran duendes mágicos. O sea, ahí adentro yo no sé cómo pasaba de la electricidad a lo que tenía. O sea, al software. Pero una vez empezás a tener contacto y entender qué es lo que va pasando ahí, es de una complejidad monstruosa, no en el sentido de feo, sino de gigante, y de que no es complicado de entender, digamos, a gran escala. O sea, no me refiero a lo específico, sino de decir, bueno, un procesador hace esto, se dedica, estas son las tareas que hace el procesador. Los hace de estas maneras, tiene estrategias para estas cosas. No vas a ponerte, obviamente, a programar, a menos que quieras sufrir, pero en Assembler para programar sobre un procesador. Pero si vos vas y le decís a cualquier otra persona que no tenga nada que ver con sistemas, le hablas de un procesador, salvo los gamers, no tienen ni idea de qué es lo que hace. Mm, yo creo que el ingeniero electrónico sabe, Bueno, sí, sí, ¿no? sí. Electrónicos A un los estudiante de incluyo dentro electrónica de nuestro grupo. Me de faltó sistemas. mencionarlos. Ah, ok. Sí, pero los incluyo. Sí, sí, sí. Debajo de nosotros está un poco de gente que maneja la electricidad de formas mágicas para que ocurran las cosas que nosotros Claro, hacemos. sí, sí, sí. Esa gente, esa es creo que la gente que más respeto le tengo. Todos los que se dedican a todo lo que sea bajo nivel, allá arriba. Los, Exacto. los Que, amamos. Aquí en este podcast les tenemos cariño. Cuando quieran pueden pasar. y que como dije anteriormente, no se necesita bastante complejidad para realizar sistemas embebidos. Obviamente, todo depende de su complejidad a nivel el uso que se le dé, porque podemos hablar de un termómetro digital y es bastante simple. Obviamente, si tenés los conocimientos, ¿no? Que Claro. tampoco se escapa de lo que es física convencional. Y pues bueno, este fue el primer episodio del podcast, muchachos. Espero que les haya gustado. Un ¿Tan placer, rápido? Agustín. Un placer, Abel. No les puedo describir la felicidad que me da hacer estas cosas con ustedes. Son excelentes profesionales y espero que podamos ayudar a mucha gente con esto. Perfecto, nos despedimos entonces. Igualmente, o sea, suscribo a todo lo que dijiste. O sea, la verdad que es algo que creo que los tres teníamos muchas ganas de hacer. Y vamos a ver qué sale, cómo podemos mejorar, cómo, cómo le queda a la gente, a ver qué consejos nos dan, qué críticas nos hacen. Así que vamos a estar al pendiente de eso. Y ya nos podemos despedir. Abel, te dejo el lugar de honor para las últimas palabras. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este sea el primer capítulo de muchos más. Y bueno, hasta la próxima.